Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy les traigo un nuevo video para ustedes de... Voy a recordar mi infancia. Vamos a jugar un juego llamado Juegos Tradicionales. Vamos a empezar con el primer juego, que es con canicas. Algunos ya conocerán, algunos que ya son... No sé, quizás algunos no conocen este juego, pero vamos a conocer. Antes de eso les presento... Bueno, hoy ya tenemos una visita de... Adivinen, mi hermano. Hola, ¿qué tal? Soy hermano de Fifiana. Les voy a presentar un juego llamado... Un juego que se llama Juegos Tradicionales. Vamos a jugar, el primer juego es... Juego de canica. Bueno, en este momento vamos a empezar con este juego. Bueno, las reglas, pero qué es lo que vamos a hacer, van a ver en el siguiente. Entonces, si no quieres perder nada de esto, comencemos a... Si no quieres perder de eso, quédate y ya volvemos. Bueno, primeramente lo que debemos hacer es, vamos a marcar el suelo. Bueno, en este caso podemos marcar es un círculo, un pescado, pues también puedes hacer un hoyo, o como conocen como poseos, ¿no? Bueno, vamos en eso, vamos a dibujar un... ¿Qué cosa vamos a hacer? Un pescadito, ¿ya? para que termine el juego más rápido. No sé, en este momento se podrán ver, se verá así. Bueno, en este caso aquí, en el siguiente vamos a ver, aquí vamos a poner dos canicas. Bueno, digamos si juegas con 3, 4 personas, digamos si juegan 4 personas, aquí debes poner 4 canicas. Si juegan con 2, 2. Bueno, si quieres jugar tú nomás como loco ahí jugando todo el día, no importa qué pasas, pones uno nomás. Bueno, no solo queda ahí, vamos a hacer un línea hasta allá. Como verán, vamos a hacer un línea, no depende de cuántos metros, cuando quieras, puede ser unos 10, 5, pero en mi caso vamos a hacer unos 5 metros, sí, 5 metros, ¿no? Bueno, nos vamos a marcar unos 5 pasos, ¿ya? 1, 2, 3, 5. Hoy creo que es mucho, no importa. Bueno. Creo que ya, creo que hemos hecho primer esto, ya hemos terminado. Bueno, siguiente vamos a conseguir a unos canicas. Eso ya tengo mis 4 canicas. En este caso voy a jugar con mi hermana, más luego vamos a jugar con mi hermana. Voy a poner voy a poner en este momento 2 canicas. Así es, uno es de mi hermana, que ahorita vamos a empezar. Bueno, es todo, entonces ahorita ya podemos empezar, vamos a ir allá. Entonces vamos a comenzar en este momento. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on ¡Ay, perdido! Mira, he entrado adentro. Creo que perdí. Cuando pierdes Bueno. es así. Bueno chicos, otra vez me he entrado redondo. Bueno chicos, como ven, este es todo. Y he entrado en este momento. Aquí me he entrado por accidente de entrada ahí. Y quiere decir que he perdido, porque estoy dentro del pescado, ¿no? Que está marcado como pescado, estoy dentro de eso. Quiere decir que he perdido. Bueno, quiero decir que mi hermano me ha ganado. Bueno chicos, ya hemos llegado a la parte final. Así es todo por el día. Bueno chicos, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse y activar la campanita. Bueno chicos, si quieren visitar a su canal de mi hermana,
pueden ir a visitar aquí abajo el link, estaré dejando el link de su canal, mi hermano, ¿no? Y ya bueno, ¿qué quieren que haga con mi hermano en mis siguientes videos? Pueden comentar aquí abajo de qué quieren. Quizás vamos a jugar el otro juego tradicional y ya pues, ¿no? Quizás ¿qué quieren? Algunas preguntas que también pueden escribir aquí abajo de qué queremos hablar. Hermana, ¿algo más quieres decir, público? Este juego es un juego tradicional, ya que es de nuestros antepasados y que no debe perderse, ya que hoy en día llamamos juegos tradicionales. Ya que hoy en día jugamos otros juegos que son juegos en redes, Fortnite, Free Fire, no como sé dice mi hermano. cómo se llaman esos juegos medio raros, que no sé cómo se juega, pero bueno, yo me divierto más con esos juegos tradicionales que estos Que juegos jugando. feos, no te alimenta la mente, pero estos juegos nuevos que conoces, estos juegos modo Free Fire, Fortnite, que malogro tu mente y bueno, no pasa nada. Esto pues ya, chao, cuídense, yo soy Cipriano Rudy. Yo soy Claudia. Bueno chicos, nos vemos.